Que el Señor nos ayude. Amén. Busque en su Biblia la palabra del día de hoy. Se encuentra en el libro de Jonás. Jonás capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1, vamos a leer en el nombre del Señor. Amén. Si lo han encontrado, se ponen de pie. Para dar lectura a la palabra del Señor. Amén. Amén. Lleva por título Jonás huye de Jehová. Amén. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Tome su asiento. Siempre que nosotros oímos de Jonás o lo nombramos, ¿cierto?, a nuestra mente automáticamente se viene que Jonás desobedeció, que Jonás corrió, que quizás fue egoísta, ¿cierto?, que no le hizo caso al Señor, ¿cierto?, con lo que el Señor le había encomendado. Y cerramos ahí la historia, ¿cierto? Ahí queda en que Jonás arrancó. Y eso es todo lo que nosotros siempre nos recordamos cada vez que hablamos de Jonás. Pero Jonás no era un profeta tibio, no era un profeta que no conociera a Dios. Todo lo contrario, Jonás conocía perfectamente al Señor, ¿cierto? Lo conocía demasiado bien, sabía que Dios era un Dios misericordioso, ¿cierto? Que era un Dios perdonador, que daba oportunidades a las personas, ¿cierto? Y eso era lo que Jonás no podía soportar. Eso es lo que Jonás en ese momento no quiso aceptar, mejor dicho. Él no quiso aceptar que Dios era de esa manera. Porque quizás, cierto, si nosotros lo pensamos de una forma, Nínive, dice la palabra del Señor, que era una ciudad mala, ¿cierto? Era violenta, habían muchas cosas malas dentro de esa ciudad, y es por eso que Dios le pide a Jonás que vaya a predicar la palabra del Señor, ¿cierto?, que lleve el evangelio, para que Nínive pueda arrepentirse de lo mal que estaba haciendo. En el libro de Nahum usted puede encontrar, ¿cierto?, que ahí se describe que Nínive era una ciudad muy violenta, ¿cierto?, que había destruido pueblos enteros, que siempre iba a la guerra y hacía cosas malas contra los demás pueblos, siempre no tenían piedad, podríamos decirlo. Entonces, si nosotros lo pensamos de esta manera, mis hermanos, yo pensaba y decía, pero Jonás, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué Jonás no quiso ir a Nínive de primera instancia? ¿Por qué? Si ya a lo mejor era una ciudad violenta, ¿cierto?, era un lugar peligroso, que él pudiese haber dicho, no, acá mi vida va a correr peligro. Pero Dios le pidió que fuera a Nínive. Quizás Jonás creció sabiendo que Nínive era malo. Quizás toda su vida escuchó que ahí era peligroso, que ahí ocurrían cosas malas, ¿cierto? O quizás, no sé, algún ciudadano de Nínive pudo haberle perjudicado a alguien cercano a él, a alguien que él conociera, ¿cierto? Por algo él no quería y arrancó. Por algo no quiso obedecer al Señor y arrancó. Amén. Pero a pesar de todo lo que sucedía en la ciudad de Nínive, Dios le pide que vaya. Ve a Nínive a predicar,
¿cierto? A hablar de Dios, de Jesucristo, para que pueda ser perdonada aquella ciudad. Amén. Pero Jonás, dentro de su corazón, tenía temor, ¿cierto?, de poder ir, por algo arrancó, tenía quizás miedo, no sé, algo le pasaba dentro de su corazón. Y uno puede decir, claro, él corrió, no obedeció al Señor, que es como lo que comentábamos al principio, no le hizo caso a Dios, ¿cierto? De hecho, lo cantamos siempre con los niños. Y no pensamos que a lo mejor que Jonás, lo que le pasaba a Jonás era que él no podía entender que se podía reconciliar la justicia con la misericordia, que el Señor era tan misericordioso, ¿cierto?, que a pesar de lo mal que pudiese haber estado haciendo Nínive, Dios podía perdonar. Y eso es lo que Jonás no aceptaba dentro de su corazón. Jonás no podía permitir que alguien tan malo o gente tan perversa que quizás le hizo daño a él, a sus familiares, quizás a alguien cercano, pudiese recibir la gracia que él tenía, pudiese recibir la misericordia que Dios había tenido con él mismo, ¿cierto?, con Jonás. Entonces, más adelante, ¿cierto?, si leemos la palabra del Señor, es un libro súper cortito, Jonás, tiene solamente 4 capítulos. Dice que cuando él va a Nínive y predica la palabra del Señor, Nínive se arrepiente, ¿cierto? Se arrepiente y vuelve su pecado, lo mal que hacía, ¿cierto? Y comenzó a hacer cosas buenas, comenzó a tener quizás un buen resultado lo que Jonás fue a hacer. Y Dios los perdona. Dios entrega misericordia, entrega gracia, ¿cierto? Así como lo hace con cada uno de nosotros. Pero Jonás, después de que terminó de predicar, se enojó, ¿cierto? Quizás lloró, quizás pataleó, quizás gritaba, ¿cierto?, con tanto enojo, porque él no quería que aquella ciudad recibiera el perdón del Señor, tuviera lo que él tiene, que esa ciudad sintiera la paz que nosotros podemos sentir hoy en día, que esa ciudad pudiese aceptar y conocer a este Dios maravilloso. Y esto hace mucho sentido en mi vida, mis hermanos, porque siempre la palabra del Señor primeramente es para quien la predica, ¿cierto? Porque el Señor a nosotros nos entrega, cuando nos toca predicar, nos entrega un mensaje que estremece nuestro corazón, tiene que algo generar en nuestra vida la palabra del Señor. Y este mensaje toca profundamente mi corazón porque quizás muchas veces yo he sido como Jonás. Quizás muchas veces yo he dicho, no, ¿por qué yo tengo que orar por esta persona si me hizo tanto daño? Se ha hecho tanto daño a mi familia. Y así nosotros nos vemos reflejados. En Jonás apareció el resentimiento. A lo mejor dentro del corazón de Jonás había resentimiento contra aquella ciudad por todo lo mal que había hecho, porque más allá no sabemos qué tan mal le hizo Nínive a Jonás, pero sí sabemos que era una ciudad mala, ¿cierto? No tiene que haber sido algo bueno lo que le sucedió. Entonces Jonás, cuando realiza la tarea que Dios le encomienda, la hace, ¿cierto? Y luego se echa a llorar, se enoja, ¿cierto? Dice la palabra del Señor, que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, porque Dios había perdonado a aquella ciudad. Pero luego viene una pregunta que yo creo que hoy en día todos debiésemos hacernos a nuestra vida. Dios le pregunta, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Esta pregunta, mis hermanos, es una invitación que hizo Dios a Jonás para sanar. Es una invitación a sanar su vida de lo que quizá él estaba arrastrando, porque Dios es tan misericordioso, es tan bueno, mis hermanos. Nada hay oculto para Él dentro de nuestro corazón. Él sabe todo lo que hay. Si nosotros tenemos resentimiento, Él lo conoce. Si hay enojo, Él lo conoce. Si hay dolor, Él lo conoce. Si hay desilusión, Él lo conoce, mis hermanos. Aunque quizás nosotros ni siquiera queramos reconocerlo delante de Él, ¿cierto? Al doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, tengo dolor en mi corazón, estoy enojada. Aún así el Señor ya lo sabe.
Y cuando Dios hace esta pregunta, dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Fue una invitación que le hizo Dios a Jonás para que él pudiese sanar lo que él tenía, porque muchos de nosotros podemos en algún momento de nuestra vida ser Jonás. Somos Jonás muchas veces cuando obedecemos, pero nos duele que otros reciban la gracia que a nosotros nos costó lágrimas. Porque a nosotros muchas veces nos cuesta. A mí cuando el Señor salió a mi encuentro, yo me encontraba en el suelo, llorando, quizás sin esperanza. Yo a lo mejor en ese momento no veía nada bueno de la vida. Y me costó tanto hoy en día tener que orar para que otro que quizás me hizo daño, que quizás me ha hecho doler el corazón, tengo que orar para que él también lo reciba. Es difícil, ¿cierto? Reconocemos delante del Señor que es complejo, es difícil, y por eso quizás Jonás huyó. No quiso hacer caso en primera instancia y huyó de la misión que Dios le había encomendado. Dios sabía que Jonás tenía dolor, que quizás tenía un resentimiento, entonces lo invita a sanar, ¿cierto? Porque la voluntad del Señor, aparte de salvar a Nínive, era que Jonás pudiese sanar su corazón. Por eso lo envía a él, ¿cierto? Por eso cuando de repente nos toca, ¿cierto?, a nosotros orar por alguien que nos hizo mal, nos toca tener misericordia con alguien que no tiene misericordia con nosotros, nos toca ser amable con alguien que habló mal de mí, nos toca ir a abrazar al hermano que quizás se equivocó en algún momento, cuando nos toca mirar a los ojos a nuestro primogénito, ¿cierto?, y decirle te amo. ¿Sale verdaderamente de nuestro corazón esa palabra? ¿O hay tanto resentimiento en nuestro interior que esa palabra solamente es de la boca para afuera? Quizás ni siquiera lo sentimos en el momento y lo hacemos por querer cumplir con el Señor, como si al Señor le convenciera que nosotros de la boca hacia afuera dijéramos palabras. Si Él conoce nuestro corazón, Él nos formó, nosotros somos creación de Él, no hay nada oculto delante de la presencia del Señor. Él nos descubre totalmente, nos desnuda nuestro interior completo, sale a la luz delante de la presencia del Señor. Y tal vez, mis hermanos, el día de hoy Dios nos está pidiendo que vayamos a Nínive. Quizás el día de hoy, ¿cierto?, nos está pidiendo que soltemos el derecho que creemos que tenemos a odiar a las demás personas. El derecho que creemos que tenemos a mirar en menos a las demás personas. A mirar los errores de los demás. A mirar las equivocaciones en vez de ver las virtudes. A mirar lo mal que está haciendo las cosas en vez de ver que a lo mejor está poniendo todo de su parte, que a lo mejor está teniendo misericordia con el mismo que quizá ni siquiera tiene ganas de levantarse durante la mañana. Y muchas veces, ¿cierto?, llegamos aquí a la iglesia con una mochila gigante cargada de problemas familiares, de problemas financieros, de problemas en el trabajo, ¿cierto? Y tener que llegar acá, sonreír, darle la mano a un hermano, decirle Dios le bendiga, y que quizás dentro de la misma congregación sucedan este tipo de cosas, mis hermanos. Ya basta, mis hermanos, basta. Así como Dios le dio la oportunidad a Jonás de poder sacar ese resentimiento de su corazón, a poder sanar, a poder restaurar sus pensamientos, sus sentimientos, también lo hace el día de hoy con nosotros. También lo hace el día de hoy. También el Señor quiere que nosotros sanemos nuestro corazón de las heridas que nos hayamos causado nosotros mismos, porque Dios no tiene la culpa de las heridas que hemos tenido. La culpa es nuestra, por nuestras propias decisiones, porque vivimos consecuencias buenas y consecuencias malas de lo que hacemos. Él nos dio libre albedrío, ¿cierto? Nosotros podemos decidir qué hacemos y qué no hacemos. Y nos causamos muchas veces dolor solamente nosotros. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a poder tomar esta pregunta y hacerla nuestra, a poder recibirla y decirnos a nosotros mismos, preguntarnos,
en la intimidad de nuestro hogar, quizás mirarnos al espejo y mirarnos fijamente y decirnos, ¿hacemos bien en cargar esto todavía? En tener esto dentro de mi corazón, ¿estoy haciendo bien? El Señor que me conoce, a lo mejor yo no quiero decirle que le tengo mal a mi hermano, pero el Señor ya lo sabe. Entonces, mirarnos al espejo y decir, ¿estoy haciendo bien cargando esto? ¿Me estará sumando? ¿Estará haciendo algo positivo para mi vida? ¿Me estará ayudando en el camino? ¿Me estará acercando al Señor? ¿Me estará ayudando a conocer más al Señor? ¿Estaré reflejando que soy hija del Señor? Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a poder examinarnos, a poder sacar de nuestro interior todo lo que nos está estorbando, todo lo que nos está causando peso en el camino. Si el camino ya es difícil, siempre se dice que el Evangelio es para valientes. Y hoy en día, en el tiempo que estamos viviendo, es aún más difícil. Porque quizás, claro, usted me puede decir, pero en el antiguo, aquí en la palabra del Señor, eran perseguidos. Y es verdad, a lo mejor nosotros todavía no somos perseguidos. Pero psicológicamente nosotros yo creo que estamos más acabados. La lucha que tenemos espiritual, diaria, es mucha. La lucha que tenemos con nuestro propio ser, porque nosotros somos carne, ¿cierto? Nos equivocamos, nuestra carne le gusta más las cosas pecaminosas, nos gusta más, nos atrae más lo negativo. Y esa lucha es constante todos los días, mis hermanos, todos los días. Nosotros desde que abrimos los ojos comenzamos esta lucha que debemos ganar. Y si el camino ya se nos está haciendo difícil, quitemos el peso que nos sirve, saquemos de nuestra vida lo que nos está estorbando, lo que nos está tirando más hacia atrás en vez de dejarnos avanzar, nos está estancando, quizás nos está llenando de resentimiento. ¿Y sabe qué produce el resentimiento dentro de nosotros? Raíces de amargura. Y eso, mis hermanos, es terrible. Una raíz de amargura es difícil de sacar, es una raíz. Así como cuando usted tiene que sacar un arbolito, algo de la tierra muchas veces, y es profunda la raíz, cuesta sacarla. Y mientras permanece ahí enterrada, sigue creciendo. Entonces, podamos nosotros sacar aquello que está estorbando nuestro corazón, aquello que no nos deja avanzar y conocer más al Señor. Porque mientras haya rencor en nuestra vida, mientras haya resentimiento, mientras haya dolor dentro de nuestro corazón, en nuestra vida, aunque estemos fuera del pez, como Jonás, ¿cierto? Que después el pez los vomitó. Aunque estemos fuera del pez, seguimos atrapados por dentro, mis hermanos. Aunque estemos fuera de aquel pez, ¿cierto? Que en algún momento nos pudo haber hecho recapacitar en un segundo de nuestra vida, si no logramos sacar eso de nuestro exterior, seguimos atrapados. Seguimos en esa condición, en la condición que quizás estuvo Jonás, en la condición que se encontró Jonás. Dejemos que el Señor sane nuestro corazón. Dejemos que el Señor nos ayude, porque si el día de hoy el Señor puso esta palabra en mi corazón para poder contársela a ustedes, para poder expresársela a ustedes, es porque ustedes también están teniendo la misma invitación. Yo no sé lo que hay en su corazón, no sé si usted tiene un resentimiento, si tiene raíces de amargura, si tiene problemas en su hogar, no los conozco, pero Dios sí lo sabe. Si tiene problemas económicos en el trabajo, Dios lo sabe. Y el Señor el día de hoy le está invitando a sanar, que las cosas que usted guardó en su corazón, que a lo mejor lo hizo sin querer o sin darse cuenta, pueda entregárselas al Señor. Y cuando llegue a su hogar, mi hermano, mi hermana, mírese al espejo y hágase la pregunta. Hágase la pregunta cuando llegue a su hogar. ¿Haces bien en cargar esto todavía? ¿Hacemos bien en enojarnos tanto? Como se lo preguntó el Señor a Jonás.
Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Ese es el mensaje del día de hoy. De esa manera el Señor nos quiere ayudar en esta tarde. De esa manera el Señor nos quiere enseñar a que podamos sacar el resentimiento que nos está estorbando en nuestra vida, que nos ayude a sacar las raíces de amargura y a sanar nuestro interior, porque Él necesita que nosotros estemos bien. Él quiere que nosotros estemos bien. Él desea que nosotros seamos prósperos, ¿cierto? Que seamos buenos hijos de Dios, que demostremos, ¿cierto?, que Cristo vive en nosotros. Siempre nuestro pastor lo predica en este lugar. Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, Cristo en nosotros. ¿Reflejaremos verdaderamente a Cristo en nosotros? Si usted se mira al espejo, ¿ve la imagen de Cristo? Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Póngase de pie para que oremos al Señor. Bendito Dios y buen Padre celestial, te agradecemos, Señor, por el mensaje que tú tenías el día de hoy para nosotros. Gracias, Padre amado, por hacernos esta cariñosa invitación, Señor, a sanar nuestro interior, a sacar todo lo que está estorbando, Señor, que tú cumplas el propósito por el cual fuimos creados, Señor. Ayúdanos por misericordia, Señor, a sanar, Señor, todas aquellas heridas, Señor, que nos hayamos causado nosotros mismos, o también aquellas heridas, Señor, que nos hicieron distintas personas, ya sean familiares, hermanos de nuestra congregación, amigos, compañeros de trabajo, Señor. Todas aquellas heridas, Señor, que quizás están todavía expuestas, Señor, están abiertas, quizás aún sangran, Señor. Te pido, Padre eterno, que tú nos ayudes, Señor. Renueva cada día nuestra fuerza, Señor, para continuar. Ayúdanos a despojarnos, Señor, de todo lo que está molestando, Señor, que continuemos. De todo lo que está molestando, Señor, que hagamos las cosas bien para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Limpia nuestro interior. Limpia nuestra mente por misericordia. Limpia, Señor, nuestros pensamientos, Señor. Que podamos verdaderamente reflejar a Cristo en nuestra vida, Señor. Que podamos, Señor, verdaderamente demostrar que somos hijos tuyos, Señor. Que somos nueva criatura, Señor. Que si hay alguien que nos haya conocido en nuestra vida anterior, el día de hoy ya no nos conozca, Señor. Porque nueva criatura somos, Señor. Porque en nuestras venas, Señor, ya no corre sangre, Señor, de nuestro Padre, Señor. Hemos sido lavados, redimidos, Señor, con aquel sacrificio, Padre eterno, que tú hiciste en la cruz, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, por misericordia, que tú guardes esta palabra, Señor, en nuestro corazón. Guarda esta palabra en nuestra vida, en nuestra mente, Señor. Que podamos cada día ponerla por obra, que podamos cada día, Señor, mirarnos al espejo, Señor, y hacernos esta invitación, Señor, a sanar en el nombre de Jesucristo, Padre. Te agradecemos por todo, Señor, y te rogamos, Señor, todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.